No soy Goblin Slayer 61-72. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. En las tiendas de compras cercanas al gremio de aventureros, el equipo se deshizo de los objetos que habían recibido de los encargos de los kobolds. La mayoría de los aventureros de bajo nivel intercambiaban su botín en estas tiendas, y los precios eran generalmente bastante razonables. El grupo recibió una suma ligeramente superior a la esperada. El botín se vendió por un total de 25 monedas de plata y 60 de cobre, la mayor parte de las cuales se destinó al cadáver del viejo kobold, que se vendió por 12 monedas de plata, y el resto de la carretada de artículos diversos también por unas 10. El grupo se reunió alrededor de la plataforma ahora vacía, radiante de alegría. Para los aventureros, el momento más feliz de un encargo es recibir el dinero. Con las redondas monedas de plata en sus manos, el cansancio del viaje parecía haber valido la pena. Daphne era la más feliz de todos, con una sonrisa en los ojos. Después de que el grupo se separara, Gauss volvió a mirar su cartera. Una misión de un día le había hecho ganar 11 monedas de plata, una cantidad con la que estaba bastante satisfecho. Sintiendo el rugido del hambre, buscó rápidamente una taberna para saciarla. Esta vez, no se molestó en pedir solo carne, sino que optó por una combinación de platos principales y guarniciones. Tras consumir aproximadamente el equivalente a 2 o 3 comidas de hombres adultos, Gauss finalmente empezó a sentirse lleno. No sabía si era una ilusión mental, pero al levantarse para pagar, sintió que su cuerpo comenzaba a digerir la comida, una suave calidez lo recorrió. ¿Era el efecto de digestión rápida? Sin embargo, considerando que solo estaba en su fase inicial más débil, los efectos no serían tan inmediatos. Probablemente se debía a una sugestión psicológica. ¿Ha mejorado el negocio últimamente? Gauss se apoyó en el mostrador, mirando hacia el vestíbulo y a Sofía, cuya sonrisa apenas disimulaba. ¿Tú también lo has notado? Después de todo, viene más gente al pueblo, dijo Sofía con una sonrisa. E incluso puse un pequeño cartel de GG afuera para atraer clientes. Se notaba que estaba de buen humor. Gauss asintió. Recordó el sencillo letrero de madera pintado con tinta que había visto de vuelta a la posada la noche anterior. No todo el mundo podía permitirse alquilar una habitación en una taberna, así que las posadas privadas como la de Sofía ofrecían una alternativa. Aunque estaba un poco apartada, ofrecía un ambiente tranquilo y apacible. Sofía, ¿vas a subir los precios? Recordó de repente. El letrero de madera que había visto la noche anterior parecía decir 4 cobres al día por habitación, 60 cobres al mes. Era el doble, considerando que su alquiler mensual actual era de 30 cobres. SHHH. Sofía interrumpió rápidamente a Gauss. Mirando a los huéspedes, aún absortos en su conversación en el vestíbulo, respiró aliviada y le susurró al oído. ¿No se trata de sacar dinero de estos forasteros? Sofía parpadeó. Lo he comprobado, y varias posadas cercanas han subido los precios. Resultó que buscaban estafar a los huéspedes porque era temporada alta. Incluso al doble de precio, seguía siendo bastante más barato que la mayoría de las tabernas. Considerando que las tabernas del pueblo ya estaban casi llenas, ni siquiera una pequeña subida de precio sería suficiente para mantenerlas ocupadas. Gauss miró a Sofía, pero las palabras no se le ocurrían. Quería decir que él también era un forastero. Pero considerando que esto era lo primero que veía al llegar a ese otro mundo, se sentía como en casa. Entonces, avísame si vas a subir los precios. No necesito este dinerito ahora mismo, dijo Gauss, aceptando el agua que Sofía le ofrecía. Puedo ganar bastantes monedas de plata en cualquier misión. De hecho, pensó que era demasiado poco, considerando que había ganado 11 monedas de plata solo el día anterior. No presumas. Si de verdad ganas dinero, ahórralo, dijo Sofía con mal humor. No estaba familiarizada con los aventureros, pero el sentido común le decía que no era fácil para un aventurero novato ganar dinero. No me creas, sonrió Gauss y negó con la cabeza. No quería explicar demasiado, pues parecería presuntuoso. Además, sentía que el estatus de aventurero de bajo nivel no era muy prestigioso. Podía esperar hasta ascender oficialmente a una clase profesional y convertirse en un prestigioso aventurero de rango bronce. Tras beber agua en el mostrador y sentir que su somnolencia matutina se había disipado por completo, Gauss terminó su charla con Sofía y salió de la posada.
Armadura de mago de hechizos de nivel 1, nivel 2, 10, 20. Misil mágico de hechizos de nivel 1, nivel 2, 11, 20. Mano de mago embaucador de nivel 0, nivel 2, 19, 20. Su competencia en cada hechizo aumentaba rápidamente. No había practicado mano de mago específicamente, y estaba casi en el nivel 3. Sin embargo, aún no sentía la necesidad de que lo guiaran por un camino profesional, por lo que una mano de mago de nivel 3 probablemente no cumplía los requisitos para ascender a un nivel profesional. Simplemente no estaba seguro de si los hechizos de nivel 1 eran diferentes de los trucos de nivel 0 en este aspecto. Pensando en que ya había alcanzado el nivel 2, 10, 20, tras solo unos días de práctica con la armadura de mago, supuso que incluso el nivel 3 o 4 no le llevaría mucho tiempo, al menos mucho más rápido que a otros aprendices, así que se sintió aliviado. Su fuerza estaba mejorando bastante rápido, sobre todo en comparación con el resto del equipo búho nocturno. Esta mañana, sin embargo, Gauss no planeaba practicar magia. En cambio, planeaba visitar a un instructor de esgrima para mejorar sus habilidades fundamentales. Ayer, tras mencionarle casualmente a Doyle su deseo de practicar y mejorar seriamente su esgrima, Doyle le recomendó a su mentor. En este mundo donde existen aventureros, es natural que haya varios instructores que les enseñen sus habilidades. Se dice que en las ciudades más grandes, las diferentes profesiones tienen sus propios gremios, y solo los profesionales pueden unirse oficialmente. Sin embargo, Greystone Town carece de tales gremios, y Gauss no es un profesional formal, así que si quiere aprender los fundamentos de la esgrima, tendrá que pagar a un instructor. Quizás hubiera una mejor opción. El jefe Gron del taller del Yunque Negro. Sin embargo, Gron no quería revelar su identidad como profesional, y pedirle instrucción a alguien tan desconocido le parecía demasiado presuntuoso, así que se ofreció a pagar. Simplemente necesitaba un espadachín experto que le enseñara lo básico. Un profesional sería un desperdicio de talento. Tras deambular por el pueblo, Gauss encontró rápidamente el patio cerca del lugar que Doyle le había descrito. La puerta estaba entreabierta, y en el espacio abierto, delimitado por un muro bajo de tierra apisonada, una docena de jóvenes blandían sus espadas bajo la instrucción de un hombre de mediana edad. Hola, he oído que ofrecen clases de esgrima aquí, ¿verdad? Doyle me lo recomendó. Gauss, al entrar en el patio, captó al instante la atención de todos. Sus jóvenes ojos brillaban de envidia, curiosidad e incluso un atisbo de cautela. A diferencia de estos aventureros de reserva, novatos que aún no se habían embarcado en una verdadera aventura, Gauss parecía un veterano curtido. Las armas que portaba, en particular, llenaban de envidia a los jóvenes, que aún practicaban con espadas de madera. No parecía mucho mayor que ellos. Gauss no tenía ni idea de lo que estaban pensando, y si lo supiera, probablemente se reiría. El hecho de que estuvieran entrenando con un instructor profesional de esgrima era en sí mismo un testimonio de sus antecedentes familiares superiores en comparación con muchos aventureros de menor nivel. Con una base sólida, sus posibilidades de ascender a rangos profesionales eran mucho mayores que las de los aficionados que practicaban a ciegas por su cuenta. Por supuesto, compararse con él era imposible. David, el instructor de esgrima, escuchó las palabras de Gauss y reflexionó un momento. Recordó que una vez había entrenado a un nuevo aventurero llamado Doyle en esgrima. Bajó la guardia y se acercó. Soy David, el instructor de esgrima en este campo de entrenamiento. Hola, instructor David. Me llamo Gauss y soy un nuevo aventurero. Me gustaría recibir instrucción básica y ayudar a corregir cualquier error que pueda tener. ¿Cuál sería su tarifa exacta? Gauss fue directo al grano. Como instructor de esgrima, su objetivo principal era ganarse la matrícula, así que no había necesidad de andarse con rodeos. Ya veo, mientras intercambiaban palabras, los demás adolescentes no pudieron evitar susurrar entre sí. Al fin y al cabo, estaban en una edad en la que la curiosidad estaba en su apogeo. Parece tan joven. ¿Estás aquí para aprender esgrima como nosotros? ¿Estás tan bien equipado que quizá tus habilidades básicas no sean tan buenas como las nuestras? ... Tras un breve intercambio, Gauss y David acordaron un precio. 50 monedas de cobre por un día de instrucción. Para David, era solo un estudiante más, igual que los demás. Lo había observado. Aunque la mirada del joven tenía una extraña y opresiva cualidad, sus manos no mostraban las marcas de un largo entrenamiento en esgrima. Este precio era, en realidad, mucho más alto que el de los otros estudiantes, pero considerando que su equipo valía al menos 2 dígitos en monedas de plata, ofreció tímidamente este precio aparentemente exorbitante.
Lo que le sorprendió fue que Gauss, ante un precio tan exorbitante, no lo dudó ni un segundo y simplemente aceptó. El resto, sigan practicando por su cuenta, dijo David, volviéndose para dar instrucciones a los demás estudiantes. David volvió a mirar a Gauss con una sonrisa. Al fin y al cabo, era el primer día de clase, así que planeaba dedicarle un poco más de atención, asegurándose de que tuviera una buena lección de prueba antes de continuar. David, aunque no era un profesional, afirmaba que en su juventud estuvo a punto de convertirse en uno. Si no hubiera estado tan obsesionado con diversas espadas y técnicas de espada, y tan distraído, convertirse en profesional habría sido fácil. Gauss se mantuvo evasivo ante esta jactanciosa afirmación. La gente tiende a embellecer su pasado. Es como si en su vida pasada, cuando les preguntaba a sus compañeros qué tal se desempeñaban en el Gaokao, la mayoría hubiera asumido que su rendimiento era inferior, pero sus verdaderas habilidades eran mucho mayores. Aunque David podía ser propenso a exagerar, su dominio de diversas espadas no era falso. Podía demostrar el manejo de la espada larga, el espadón, la espada corta, la daga, el estoque y el florete, demostrando así que sus fundamentos eran realmente sólidos. Al ver su ostentosa demostración, Gauss empezó a dudar de que estuviera mintiendo. ¿Podría ser que la excesiva distracción le hubiera impedido embarcarse en una carrera profesional? ¿Pero existía realmente semejante prodigio? No importaba. Fuera cual fuese la verdad, con que pudiera obtener orientación sobre los fundamentos, era suficiente. Bajo la guía de David, Gauss comenzó a practicar algunos movimientos básicos del estoque, y David le corregía ocasionalmente sus errores. El día pasó volando. Cuando Gauss salió del patio, solo dejó atrás al instructor y a los alumnos, que se miraron en silencio. Maestro David, dígame la verdad, ¿de verdad somos tan estúpidos? Gauss salió del patio. Echó un vistazo al panel de estadísticas del manual del aventurero y vio una nueva línea de texto. Fundamentos de la esgrima nivel 1, 3, 10. Podría ser una habilidad. ¿Y es la primera que aprendo por mi cuenta? Gauss se rascó la cabeza. Nunca había oído hablar de una habilidad así. Según él, una habilidad era algo como su proyectil mágico o el tajo cruzado de Doyle, algo que podía aplicarse específicamente a una técnica especializada. ¿Pero cuáles eran los fundamentos de la esgrima? ¿Habilidades básicas? No sentía que dominara ninguna técnica mágica específica tras adquirir esta habilidad. Simplemente hacía que su esgrima fuera más fluida. Negando con la cabeza, Gauss, sin comprender la función específica, dejó de darle vueltas. Algo es mejor que nada. Quizás, a medida que practica poco a poco hasta alcanzar un nivel superior, su base de esgrima experimentará nuevos cambios. De regreso, Gauss decidió no volver al día siguiente. Sus 50 monedas de cobre estaban bien gastadas. David ya dominaba todas las habilidades básicas de la daga, la espada corta y el estoque. Todo gracias a sus 7 puntos de sabiduría y 6 de agilidad. Claro que el manual del aventurero también podría haber contribuido a su velocidad de aprendizaje, pero no había pruebas directas que lo demostraran, así que solo podía ser el resultado de su talento y trabajo duro. Pero las habilidades que estoy aprendiendo no parecen mejorar tan rápido como esos 3 hechizos, pensó Gauss. No está tan mal, mi esgrima es solo para defensa personal, es suficiente. No importaba si la mejora era lenta, ya que no esperaba ascender a una profesión superior basándose en su base de esgrima. Además, con un poco de práctica y experiencia acumulada, con el tiempo te volverás más fuerte. Al fin y al cabo, una vez que una habilidad se convierte en tal, parece otorgarte automáticamente un estatus permanente y tu competencia no disminuye. Tras una copiosa comida en la taberna, Gauss, exhausto, sintió que su cuerpo recuperaba lentamente la vitalidad y no pudo evitar maravillarse ante el poder de su rápida digestión. A la mañana siguiente, temprano, Gauss reanudó su entrenamiento con el hechizo armadura de mago. Se había tomado un breve descanso del entrenamiento del día anterior para corregir sus deficiencias, pero nunca olvidó su posición como aprendiz de hechicero, así que volvió de inmediato al plato principal. Practicar magia era lo más importante. Durante los siguientes días, Gauss se sumergió en el entrenamiento de armadura de mago. Armadura de mago nivel 2, 13, 20. Gauss observaba los cambios en el panel, masticando un trozo de carne seca con una sonrisa de satisfacción. Como había concluido, practicar una habilidad durante una misión de aventura o en los días inmediatamente posteriores sería más efectivo de lo habitual. Aprovechando este período dorado, con trabajo duro y perseverancia, su dominio podía mejorar rápidamente.
Incluso mientras esperaba a que su maná se regenerara, practicaba esgrima en su tiempo libre, elevando su dominio de la habilidad esgrima básica al nivel 1, 5, 10. Esta mejora en su esgrima le permitía blandir su estoque con mayor facilidad, sin cambios notables en su fuerza ni agilidad. Ahora, incluso sin usar proyectiles mágicos ni la mano del mago, Toile y sus compañeros probablemente no serían rivales para él en un combate cuerpo a cuerpo, confiando únicamente en su esgrima. Con su armadura de mago, podía entablar combate cuerpo a cuerpo con facilidad, intercambiando daño con su escudo. Por supuesto, esta idea solo se le pasó por la cabeza. Como persona cautelosa, ante una amenaza potencial, prefería mantenerse a distancia y disparar un proyectil mágico al enemigo. Era mediodía en el bosque. Las cigarras cantaban con fuerza y una suave brisa se deslizaba entre los árboles. Parece que todos están descansando en cuevas. Cuidado con los goblins exploradores, añadió Gauss. Aunque hacía tiempo que no se encontraba con goblins, no olvidaría su primera misión, cuando aquel goblin escondido en el exterior le reveló su paradero. Su mirada vagó a su alrededor. Por favor, recuerden la página web de 5E5 y 5A5. 5545 para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Finalmente, se fijó en una cueva aparentemente modesta en la distancia. Después de tantas misiones encargadas, Gauss había adquirido un conocimiento básico de los monstruos y los ecosistemas de los niveles inferiores, a diferencia de cuando llegó a este mundo, completamente despistado. En general, los goblins, a menos que ocupen una cueva natural, no cavan sus propias cuevas demasiado altas. La altura específica depende de la altura de la mayoría del grupo. Las cuevas más bajas tenían poco más de 1 metro de altura, mientras que las más altas podían alcanzar los 1,6 metros. Si había un líder o un mutante en el grupo, la altura del nido sería aún mayor. Por lo tanto, el tamaño y la escala del nido de un goblin pueden usarse para estimar aproximadamente la fuerza del grupo. Sin embargo, esto no es absoluto. Algunos goblins poderosos también tienen un tamaño promedio. El nido del goblin a lo lejos no era muy alto. Por precaución, el grupo no se acercó. En cambio, esperaron pacientemente a distancia a que Medba regresara. Medba ya se había asomado al nido para investigar, principalmente para comprobar si había exploradores merodeando cerca. Había una pequeña olla en el espacio abierto fuera del nido del goblin. Muchos nidos pequeños de goblins guardan sus utensilios de cocina fuera de la cueva. Incluso los goblins saben que no deben encender fuego dentro. ¡Ah! Gauss se apagó un mosquito del cuello con indiferencia. Incluso después de numerosas misiones en la naturaleza, seguía sin acostumbrarse a los mosquitos, aparentemente omnipresentes. Se había aplicado repelente de insectos, pero no fue muy efectivo. Suspiró para sus adentros. No sabía si había comprado un producto falsificado o si el repelente barato de este mundo simplemente no era muy efectivo. Después de todo, los mosquitos de aquí podían ser diferentes a los de su vida anterior, quizás más resistentes y duraderos. Los mosquitos no eran un gran problema. La verdadera preocupación eran las serpientes venenosas o las pequeñas criaturas venenosas. Poco después, Melba regresó en silencio y negó con la cabeza al grupo, indicando que no había visto ningún goblin merodeando cerca. Esto confirmó aún más la fuerza relativamente modesta de este grupo de goblins. Si bien los goblins no eran muy inteligentes, también eran inherentemente perezosos. Sin un líder fuerte que les asignara tareas, solían descansar en sus cuevas bajo el calor sofocante, esperando a que el sol se enfriara antes de aventurarse a salir. Los goblins están ahí. Los oigo. ¿Cómo los expulsamos? Usemos el método del humo. Medba, ¿has encontrado los respiraderos ocultos en esta guarida? Hemos encontrado 2. Entonces hagamos esto. Gauss observó a sus compañeros discutir sus acciones ordenadamente sin interrumpir. Aunque tenía cierta confianza en sus propias habilidades, no quería entrar en la cueva baja y enfrentarse a los goblins de frente. Primero, la estrecha cueva no sería propicia para ataques con proyectiles mágicos. ¿Y si las habilidades de excavación y embestida de los goblins no estaban a la altura? Un derrumbe los enterraría a todos vivos. Segundo, girar no sería fácil, y no podría aprovechar sus ventajas de agilidad y tamaño. En tercer lugar, los goblins contaban con la ventaja del terreno, y su familiaridad con su hábitat les permitía desatar un poder mucho mayor en su interior. Todos descargaron los suministros que les habían confiado.
Leña, polvo de azufre, hierbas acre y venenosas, todos eran suministros esenciales, diseñados para usarse en entornos cavernosos como este para expulsar a los monstruos de sus hogares. Por supuesto, la inhalación de humo no siempre es efectiva. Debe adaptarse a la situación. La razón por la que no la usaron en la anterior misión con los kobolds fue porque su guarida era demasiado compleja y profunda. Incluso si lo hubieran hecho, probablemente no habría sido muy efectiva y habría revelado su paradero, alertado a los kobolds y los habría incitado a prepararse para la batalla. Tras una breve discusión, el grupo se puso manos a la obra. Revisaron sus armas, vigilaron los respiraderos, colocaron trampas y prepararon el fuego, eligieron leña húmeda, ya que su alto contenido de humedad impedía la combustión completa y aumentaba la producción de humo. Entonces, casi en el momento oportuno, rociaron polvo de azufre, hierba venenosa acre y una toxina hecha con las entrañas de varios monstruos que Medba había recolectado. Después, soplaron aire continuamente en la cueva. Un humo negro, impulsado por los esfuerzos combinados de las personas que llevaban múltiples máscaras, se adentró en la cueva. Durante todo este proceso, aparte de algunos ruidos iniciales, ni un solo goblin emergió de la cueva. De hecho, los diferentes grupos de goblins tienen sus propias diferencias de estilos sutiles. Algunos son agresivos, otros insidiosos, algunos cautelosos y otros cobardes. Este grupo de goblins parece muy cauteloso. En lugar de tomar la iniciativa para salir a luchar, prefieren mantener el campo de batalla en sus propios nidos. Desafortunadamente, estaban destinados al fracaso. El rumbo de la situación siempre lo determinaba el más fuerte. Gauss observaba en silencio desde un costado. Como el luchador más fuerte del equipo, no tenía que realizar tareas menores. Era un privilegio y una responsabilidad a la vez. Debía sujetar su varita, en constante alerta ante la aparición de goblins. Observar el humo venenoso que se filtraba en la cueva le recordó la práctica de ahuyentar ratas en los campos de su vida pasada. La única diferencia era que esta cueva era más grande, y las alimañas que se escondían en su interior eran más peligrosas. Tras unos 10 minutos de verter el humo venenoso, la cueva finalmente respondió. Una tos continua emanaba de su interior. ¿Aún lo aguantas?, preguntó Doyle, con las manos un poco doloridas de tanto bombear aire. Yo me encargo. Levin, que había descansado un rato, le dio una palmadita en el hombro y continuó con su trabajo. Los goblins siguen siendo muy resistentes, y su resistencia es mayor que la de las criaturas comunes. Tras otra explosión de humo venenoso, finalmente cedieron. El primer monstruo verde y feo, portando un garrote de madera, salió tambaleándose de las profundidades de la cueva. Era evidente que el humo venenoso lo había vuelto casi loco. Más que una lucha, lo impulsaba el deseo de aire fresco. ¡Puf! En el momento en que salió de la cueva, no lo recibió la luz del sol ni el aire fresco y primaveral, sino el brillo frío y afilado de una espada. Gauss, que había estado esperando al lado de la cueva, blandió su estoque. Con un destello de luz fría, la hoja helada le atravesó la nuez. ¡Uf! Gauss envainó su espada. El goblin se agarró la garganta, un sonido ronco y cortante, y finalmente tropezó 2 pasos antes de desplomarse en la entrada de la cueva. Goblin asesinado *1. Total de monstruos asesinados. 60. Otro goblin partió de este mundo. A diferencia del goblin anterior, esta vez Gauss sintió vagamente un calor que le recorría el cuerpo. Sintió una sutil mejora en su talento racial, digestión rápida. La mejora era sutil, pero con la acumulación continua, aumentaría gradualmente. Sintiendo el fortalecimiento en su interior, Gauss observó la cueva con mayor atención. Los goblins, ante sus ojos, ya no eran horribles monstruos verdes, sino paquetes de experiencia andantes. Se preguntó qué efectos mejorados tendría digestión rápida al mejorarlo desde el nivel inicial. Actualmente, digiere rápidamente los alimentos, restaurando tanto fuerza física como maná. Quizás este efecto se potenciaría aún más tras la mejora. Quizás la misma comida podría extraer aún más nutrientes, o quizás podría consumir una mayor variedad de sustancias. Aunque apenas había comenzado la mejora, Gauss aún esperaba con ansias sus efectos. Swish. Swish. Después de que el primer goblin se armara de valor para salir a la carga, los demás se dieron cuenta poco a poco de que era improbable que el enemigo entrara en la cueva y finalmente se organizaron para resistir al grupo exterior. Flechas de madera salieron disparadas desde el interior de la cueva. Todos las esquivaron brevemente. Prepárense para la batalla. Da. Las flechas fueron seguidas por el sonido de pasos densos.
Gauss escuchó el ruido, se agachó al borde de la cueva y, cuando sintió que la distancia era la adecuada, se inclinó para mirar dentro. Al mismo tiempo, una oleada de energía mágica surgió del bastón de hueso que sostenía. Misil mágico. Un misil de energía azul se concentró rápidamente en la punta del bastón, combinándose con magia natural en un instante. Justo entonces, la primera oleada de goblins chocó de frente. ¡Bum! El misil, disparado a toda potencia desde la punta del bastón de hueso, recorrió varios metros en un abrir y cerrar de ojos, impactando finalmente en el blando abdomen del primer goblin. ¡Bang! Como una gran bala que atraviesa la carne, el misil mágico, tras una breve resistencia, atravesó a varios goblins uno tras otro. Finalmente, una explosión estalló en la estrecha cueva. Goblin abatido *1. Goblin abatido *1. Tras un breve rugido, numerosas notificaciones aparecieron ante los ojos de Gauss. Dentro de la estrecha cueva, el misil mágico fue increíblemente efectivo. Gauss ni siquiera se molestó en apuntar. Los goblins parecieron cargar directamente hacia él. Desafortunadamente, solo la sección cerca de la salida era relativamente recta. De lo contrario, el esfuerzo de ahuyentar a los goblins no habría sido necesario. Total de monstruos abatidos: 66. Gauss miró la notificación e inmediatamente comprendió el daño causado por el misil anterior. 6 goblins abatidos de un solo misil. ¿Era esta la alegría de ser un hechicero? Sintió una cálida corriente que lo recorría, y su digestión mejoraba poco a poco. Gauss parecía comprender cada vez más. Los guerreros, esforzados, con sus espadas y cuchillas reales, aniquilaron a los monstruos con gran esfuerzo, solo para quedar cubiertos de sangre. Como mago noble, con suficiente poder mágico, enemigos como los goblins podían ser aniquilados con misteriosos ataques mágicos sin siquiera verlo. Sin embargo, el efecto del proyectil mágico de Gauss parecía demasiado pronunciado. Los goblins, finalmente armados de valor, parecieron retirarse a las profundidades de su guarida bajo la amenaza del proyectil. Sigan fumigando. Como los goblins se habían retirado de nuevo, la iniciativa estaba firmemente en su poder, por lo que el grupo mantuvo la calma. Encendieron una hoguera y ventilaron el aire, enviando una humareda negra que volvió a elevarse dentro de la cueva. 10 minutos después, los monstruos de piel verde, asfixiados por el humo venenoso, lanzaron otra carga contra la entrada de la cueva. Esta vez, Gauss no disparó otro proyectil mágico. Temía que, si lo hacían, los goblins preferirían quedarse dentro en lugar de salir a luchar. El polvo de azufre y los venenos que llevaban eran limitados, y no podían seguir ardiendo indefinidamente. Si no mataban a los goblins, sería un fastidio entrar a rescatarlos. Cuando los goblins emergieron, su piel, antes verde esmeralda, estaba ennegrecida por el humo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Algunos incluso se desplomaron cerca del borde de la caverna. Prepárense para la batalla. Esta vez, la orden fue real. Todos respondieron, armas en mano, y cargaron contra sus respectivos oponentes. Gauss movió con rapidez, acercándose de inmediato a los 3 goblins inconscientes. Su experiencia en el manejo de la espada le había dado un mayor dominio de su arte. La punta de su espada atravesó los puntos vitales de los goblins, haciendo brotar 3 flores de sangre carmesí. 3 goblins muertos. Total de monstruos muertos: 69. Recoger cabezas no era una tarea abrumadora. Además, si un goblin hacía trampa, podía encargarse de ello de antemano, lo que le ahorraba distracciones. Tras acabar con los 3 goblins inconscientes, Gauss volvió la vista al campo de batalla. Los demás ya habían comenzado a masacrarlos. Ninguno de ellos, inconscientes por el humo tóxico, era rival para estos aventureros experimentados de bajo nivel. Tenía que moverse más rápido. Goblin matado *1. La figura de Gauss se movía entre los goblins, y el estoque en su mano seguía segando vidas. Las señales no dejaban de aparecer ante sus ojos. ¡Puf! Cortó con indiferencia el cuello del último goblin. Gauss guardó la espada y respiró hondo para calmar la respiración. Era como cortar melones y verduras. Hacía mucho tiempo que no mataba a un goblin. Ahora que se reencontraba con su viejo amigo, se dio cuenta de que su fuerza había mejorado rápidamente. Además, el efecto de la esgrima básica en combate real parecía ser mejor de lo que esperaba. Número total de monstruos matados: 75. Misil mágico NVL. 2, 13, 20. Armadura de mago nivel 2, 15, 20, y esgrima básica nivel 1, 6, 10. Habían aumentado su competencia en 1, 2 y 1 punto, respectivamente.
Tras regresar de esta misión, me centraré en entrenar la armadura de mago, y debería estar cerca del nivel 3. Gauss se limpió las manos, sacó unos trozos de carne seca envueltos en un paño del forro interior y se los metió en la boca. Masticó para recuperarse, pensando en silencio. Gracias a todos por su esfuerzo. ¿Alguien herido necesita una revisión? Ayúdenme, creo que me apuñalaron en el costado y me duele un poco. Doyle señaló su cintura. Gauss, volviendo a la realidad, miró a Doyle con sorpresa. Eso no debería ser posible, ¿verdad? Esos goblins estaban en tan mal estado, ¿cómo podían estar heridos? Pero cuando volvió la mirada hacia Daphne, pareció comprender. Le parecía que Doyle siempre salía herido después de una pelea. ¿Acaso este tipo no estaba herido y solo quería que el joven sacerdote lo atendiera de cerca? ¡Qué aburrido! Gauss negó con la cabeza. Gauss, ¿cuántos goblins acabas de matar? Preguntó Levin de repente. Veamos, Gauss hizo un cálculo mental rápido, consultando el recuento de bajas en el manual del aventurero. 16, quizás. El total antes de partir era 59, y al final, 75. Pronto podría reclamar las recompensas de la etapa. Había eliminado a 6 con misiles mágicos al principio, eliminado a 3 con facilidad y finalmente matado a 7 de frente con su espada. Su eficiencia se debía a que comprendía que estos goblins eran débiles, carecían del equipo adecuado y la mayoría iban armados con armas de madera, así que adoptó un enfoque más agresivo. Podía resistir fácilmente ataques que otros habrían tenido que evitar con su armadura de mago. Prueba de que tenía razón al intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Matar a 7 goblins en tan poco tiempo fue su mayor logro. Lo que Gauss no notó fue que, tras anunciar el número, todos guardaron silencio. Solo había 25 goblins en total. Levin miró a Gauss con una mezcla de emociones en su corazón. No era de extrañar que sintiera que esta misión era mucho más fácil que antes. Apenas movió antes de que terminara la batalla. Resultó que Gauss había matado a tantos él solo. ¿Gauss? ¿Qué pasa, Levin? Gauss lo miró. No pasa nada. Hablaremos de ello cuando volvamos. 2 horas después del anochecer, el pueblo alcanza su máximo bullicio. Una casa de piedra de 2 pisos, con la chimenea humeando de negro, bulle de actividad. La cacofonía de voces que emana de la puerta de madera, lleva el estruendo de la taberna a la calle. ¿No lo viste? Aunque mi arma se cayó, le reventé la cabeza a ese kobold de un solo golpe. Gritó el guerrero orco, golpeando la mesa de madera, presumiendo de su destreza ante los demás comensales, mientras su saliva salpicaba bajo la lámpara de aceite. El clamor de vasos volcados, el traqueteo de rudimentarios juegos de adivinanzas, los camareros llevando platos y gritando a los clientes que se apartaran. Los murmullos de los borrachos, sus cantos roncos y desafinados, las discusiones acaloradas y las conspiraciones susurradas se arremolinaban y entrelazaban por la taberna, creando una cacofonía, pero con un tono de fondo extrañamente armonioso. En la esquina, el arpa del juglar aún luchaba obstinadamente por hacerse oír entre el clamor. El aroma intenso y ligeramente agrio de la cerveza flotaba en el aire, mezclándose con el de las salchichas y carnes a la parrilla. Abrió el apetito, pero también infundió una ligera intoxicación alcohólica en el aire. El equipo de los búhos nocturnos se reunió en la taberna. El cálido resplandor amarillo de las lámparas de aceite en los nichos les iluminaba el rostro. Sentados en sillas de madera, con la barbilla en alto mientras observaban los alrededores, una inusual sensación de ocio y relajación se reflejaba en sus rostros. Los aventureros podían encontrar el bullicio de una taberna incómodamente auténtico al llegar, pero tras unas cuantas visitas, se acostumbraban rápidamente al bullicio crudo y auténtico. Un grupo de aventureros de bajo nivel, viviendo al límite de la vida, se reunió, adormeciéndose con alcohol y deliciosa comida. No había ni respeto ni elegancia, solo una vitalidad tenaz y salvaje que solo poseían los aventureros marginales, como la hierba. Ahora que lo pienso, esta es nuestra primera comida juntos desde que Gauss se unió, dijo Levin, cogiendo una gran taza de madera y bebiendo un sorbo de la cerveza espumosa. Gauss lo pensó y comprendió que era cierto. Llevaba casi un mes en el equipo. Antes, todos acababan exhaustos y mugrientos tras completar una misión, con ganas de dispersarse y descansar. Pero esta misión de Goblin, recién terminada, era corta y no requería mucho esfuerzo, así que todos se sentían bastante bien. Por invitación de Levin, se ducharon y se reunieron en la taberna para comer. Gauss, ¿quieres un poco de vino? Levin notó que la copa de Gauss estaba vacía. Gauss estuvo a punto de negarse por costumbre,
Pero al ver que las copas de los demás, incluidas las de las dos mujeres del equipo, estaban llenas de cerveza, se tragó las palabras. Pues pruébalo. No decía que se abstuviera del alcohol. En su vida anterior, de vez en cuando disfrutaba de una copita de vino tinto antes de acostarse. Simplemente aún no había probado la cerveza barata de este mundo. Cada vez que la olía, tenía un olor sospechosamente agrio. Pero al ver a los demás clientes disfrutarla, pensó que tal vez ese era el verdadero sabor. Levin le sirvió a Gauss medio vaso pequeño. Gauss lo olió y lo recibió un aroma acre, ácido y rancio a granos fermentados, como avena húmeda o arroz rancio. Carecía del aroma a malta de la cerveza de su vida anterior, solo el aroma crudo y áspero de la fermentación. Dio un sorbo con cautela. Agrio. Un sabor acre y ácido le recorrió las papilas gustativas de inmediato, seguido de un repentino golpe alcohólico y un persistente regusto desagradable en la garganta. ¿Estaría realmente buena esta bebida? Ejem. Gauss no pudo evitar toser, con la cara enrojecida. Su reacción provocó risas entre los demás en la mesa. Estaban acostumbrados a ver a Gauss dando palos de ciego en el campo de batalla, así que verlo tan avergonzado era algo raro, y a todos les pareció bastante novedoso. Como era de esperar, Levin sabía que Gauss no bebía. Daphne dio un largo sorbo de cerveza y le guiñó un ojo a Levin. Gauss, ¿de verdad eres normal? He bebido vino como agua desde niño. Doyle rió con ganas, sintiéndose un poco orgulloso. Por fin había conseguido lo mejor de Gauss. Claro que bebo, es que no estoy acostumbrado al vino de aquí, se defendió Gauss. ¿Qué quieres decir con vino de aquí? ¿No es alcohol normal? Archer Oliver miró a Gauss con recelo. Ahora que lo pienso, tu historia es mentira, ¿verdad? Incluso bebes cerveza como si fueras nuevo en esto. Gauss guardó silencio, aparentemente sin explicación. En este mundo, la cultura de la bebida está muy extendida, y mucha gente bebe desde la infancia, incluso bebidas bajas en alcohol como el agua. Se puede decir que esta cerveza barata es algo que casi todos los ciudadanos han probado. Excepto él. Quienes creían haber adivinado la verdad vieron que no quería hablar del tema, pensando que ocultaba algún secreto. Rieron y, con consideración, cambiaron de tema. Después de todo, Gauss, quien provenía de una familia distinguida, había caído hasta el punto de juntarse con un grupo de campesinos como ellos. Era obvio que había experimentado un gran cambio, cuando Gauss se levantó de su familiar cama de paja, ya era de día siguiente. Negó con la cabeza y sintió que su cuerpo aún le pesaba un poco. Pensando en la noche anterior, no pudo evitar negar con la cabeza. Era demasiada tontería. Comieron y bebieron hasta bien entrada la noche antes de irse. Cuando finalmente se fueron, hubo un pequeño incidente. Doyle notó que alguien se burlaba de Daphne, así que se peleó con la persona en la puerta de la taberna, y finalmente se enzarzó en una pelea. El escuadrón nocturno no toleró a la otra parte y se abalanzó sobre ella, la derribó y huyó antes de que llegaran los guardias de patrulla. Finalmente, fue Gauss quien envió a Doyle inconsciente de vuelta a su residencia. Gauss sonrió. Sentía que se integraba cada vez más en este mundo. Su primera incursión en la naturaleza, su primera matanza de monstruos, su primer encargo, su primer equipo, su primera cerveza barata, su primera pelea, técnicamente, no le disgustaban estas experiencias. Estas raras primeras veces de su vida anterior lo hacían sentir realmente vivo. ¿Quieres una sopa para la resaca? Sofía, que acababa de repartir comida, miró a Gauss mientras bajaba las escaleras del vestíbulo. Ah, está en venta. Sofía, no puede ser gratis. Después de todo, nos conocemos también. Claro que no. Yo también la pagué. Los empresarios no siempre pueden ser trabajadores de la caridad. Sofía se giró y fue a la cocina de buscar la sopa. Aunque Gauss bromeaba, sintió una oleada en el corazón. Sabía que Sofía probablemente había preparado la sopa para la resaca esta mañana porque lo vio lo borracho que estaba la noche anterior. Después de beber un poco, Gauss se sintió mejor. Sentado en el mostrador, observando a los demás inquilinos cenar en el vestíbulo, volvió a sumirse en sus pensamientos. Si bien la cena de la noche anterior había sido agradable, la conversación posterior finalmente le había hecho comprender lo que Levin y los demás intentaban transmitir. Si bien Levin no había sido directo, sus palabras eran crípticas, el coeficiente intelectual de Gauss no era tan bajo como para perderse. Se dio cuenta de que, debido a su presencia, las misiones recientes de los demás parecían no estar perfeccionando sus habilidades.
Si todos fueran mercenarios aventureros de 40 años, completamente absortos en sus sueños y motivados solo por el dinero, naturalmente estarían felices de tener a una figura tan clave en su equipo. Pero, claramente, ninguno de ellos lo estaba. De los 5, debido a sus habilidades, la aprendiz pícara, Medba, y la aprendiz de clérigo, Daphne, prácticamente no se vieron afectadas por él. Sin embargo, Levin, Toyle y Oliver eran diferentes. La eficiencia de Gauss para matar monstruos sin esfuerzo invalidaba sus habilidades, y ellos también necesitaban la ayuda de monstruos para perfeccionarlas. Pero ahora, a menudo apenas terminaban de calentar antes de que terminara la batalla. Con el tiempo, sus habilidades se deterioraban. Su orgullo no permitía a Gauss contenerse, dejándolos con enemigos que podían derrotar fácilmente. Así que, naturalmente, tuvieron que separarse temporalmente. Gauss tuvo una vaga premonición de esto. No albergaba ningún sentimiento negativo fuerte sobre las decisiones de los demás y comprendía sus elecciones. Los aventureros son idealistas que, por sus propios sueños extraordinarios, se embarcan con valentía en los caminos más desafiantes, sin importar la vida o la muerte. Objetivamente hablando, su progreso estaba, de hecho, algo desincronizado con el del equipo Night Owl. Aunque no lo mencionaran ahora, la separación era inevitable. Al menos por ahora, se separaron amistosamente. Era solo que estaba solo de nuevo. Gauss se desperezó perezosamente. Ser un llanero solitario tiene sus ventajas y desventajas. Ofrece más libertad, pero también mayor peligro. Tendría que ir paso a paso. Al menos ahora, comparado con hace un mes, tendría cierto nivel de autoconservación. En términos de fuerza personal, sería considerado de primer nivel entre los aventureros de bajo nivel que aún no habían alcanzado un ascenso profesional. Los aventureros de bajo nivel no tenían muchas habilidades sofisticadas, y dependían más de sus armas para enfrentarse a sus enemigos de frente. Aunque cauteloso, no era una persona tímida por naturaleza. De lo contrario, al llegar a este mundo, no se habría atrevido a cazar goblins con solo una pequeña lanza de madera. Junto a los campos de trigo, donde el verde y el amarillo se encontraban, una figura con una mochila caminaba lenta y firmemente. Bajo su flequillo negro azabache, un par de ojos esmeralda observaban constantemente el entorno. Gauss observaba las crestas del campo, escudriñando con cautela el entorno. Habiendo regresado temporalmente a su modo de llanero solitario, no se unió a ningún otro grupo. No era que no hubiera razones ridículas para abandonar el grupo anterior. Después de todo, las rupturas y los reencuentros, las reuniones y las dispersiones, eran la norma para los equipos de aventureros en este mundo. Simplemente era un poco perezoso. La idea de volver a conocer a un grupo de desconocidos lo hizo decidir primero aceptar algunos encargos en solitario más sencillos. Como estaba solo, eligió un lugar al norte de Limestone Town. ¿Qué importancia tenía esta elección? Era, por supuesto, más seguro. Geográficamente, Limestone Town se encuentra en la frontera sur del reino, mientras que el Bosque Esmeralda se encuentra al sur. Desde gran altura, casi parece un puerto, envolviendo caliza por 3 lados, con una vasta zona despejada y deshabitada en el centro. Cuanto más al norte se va, más fuerte es la influencia de la civilización humana. En consecuencia, las probabilidades de encontrarse con monstruos poderosos en la naturaleza son menores que en el sur. A menos que tengas una mala suerte increíble y te topes con un monstruo desafiante que haya vagado hacia el norte, solo puedes culparte a ti mismo. Esta vez, el objetivo siguen siendo los goblins, dijo Gauss, mirando la lista de encargos. Aunque las probabilidades de encontrarse con monstruos poderosos disminuyen a medida que se viaja al norte, los goblins de las clases bajas permanecen como moscas, inexorables e imposibles de erradicar. Inicialmente curioso, poco a poco ha llegado a apreciar la crueldad de la raza goblin. Una vez derrotado un grupo, los goblins huyen, como si lo llevaran grabado en sus genes. Buscan refugio en las montañas y los bosques, y luego se aparean a la fuerza con otros animales pequeños y medianos, aprovechando su robusta capacidad reproductiva para crear el siguiente grupo. Incluso si los humanos erradican por completo a los goblins circundantes, el sur, una tierra repleta de monstruos, suele albergar animales salvajes capaces de reproducir a los malvados pieles verdes, lo que los lleva a zonas habitadas por humanos, dificultando su control. Se dice que los cachorros de piel verde, completamente alimentados por sus madres, pueden sobrevivir sin alimento durante los primeros días de vida. Tras unos días de desarrollo, se activan, alimentándose de hojas caídas, raíces y semillas.
Al igual que en algunos documentales que Gauss había visto en su vida anterior, incluso en pequeños charcos en lo alto de las montañas, había peces. Lo mismo ocurría con la tenacidad de los goblins. A menos que el vasto reino de los monstruos del sur fuera completamente aniquilado, los goblins jamás serían exterminados. ¡Eureka! Gauss divisó de repente unas huellas claras en el suelo. Siguiendo las huellas, finalmente divisó a unos pocos goblins furtivos arrancando espigas de trigo verdes en el fondo de su vista. Ladrones de cosechas. Sí, algunos goblins roban cosechas humanas para alimentarse. Gauss había oído que, originalmente, los goblins no comían granos cultivados por humanos, incluso les tenían cierta aversión fisiológica. Preferían proteínas de alta calidad como carroña e insectos, o frutas y bayas silvestres, a los cultivos. Pero desde hace un tiempo, su capacidad digestiva se ha vuelto cada vez más sofisticada, y ahora pueden consumir y digerir la mayoría de los alimentos, tanto humanos como de otros tipos. 5 goblins, el resto debería estar en su guarida. Observó pacientemente un momento. Después de que todos los goblins cargaran una gran pila de grano y trigo, se apartó silenciosamente, bloqueándoles el paso. Los 5 goblins también notaron su presencia, con la mirada nublada vagando a su alrededor. Al percatarse de que estaba solo, todos mostraron expresiones de sorpresa. Un humano solitario. Prefieren la carne fresca al grano. Gauss revisó su armadura de mago para asegurarse de que estuviera intacta antes de arrojar el fardo a un lado y tomar su estoque. Avanzó pisando fuerte, cruzando la cresta del campo a una velocidad vertiginosa. Swish. Un destello de luz de espada. El goblin, perdido en sus ensoñaciones, no esperaba tanta rapidez. La hoja cortó sin esfuerzo las espigas de trigo, dispersándolas como dientes de león al contacto. La hoja destrozó los tallos sin resistencia, perforando finalmente el frágil cuello del goblin. Antes de que pudieran reaccionar, el primer goblin, junto con las espigas de trigo que sostenía, fue destrozado limpiamente. Muerte. Una nube de granos verdes y amarillos, mezclados con sangre pegajosa, floreció como flores en los campos al atardecer. El primero. Gauss giró, su estoque barriendo en semicírculo. Los goblins estaban desarmados, y sus cuerpos estaban cubiertos de fardos de trigo y paja, lo que les impedía moverse y no oponían resistencia. ¡Guau! La hoja semicircular de la espada cortó la paja circundante, haciendo caer con ella 3 cadáveres de goblins, con los ojos abiertos de par en par. Gauss observó aterrorizado cómo el último goblin abandonaba su grano y huía de gatas. No se apresuró a perseguirlo. Miró en dirección a la huida del goblin. Tras limpiarse la sangre de la espada y disipar ligeramente el olor de su cuerpo, agarró su fardo y lo siguió tranquilamente. Por supuesto, había dejado un guía. Monstruos abatidos. 82. Acababa de matar a 4 goblins, y de camino a buscar agua al estanque, se topó con 3 slimes, de los que se encargó, elevando el total a 82. La cifra se acercaba cada vez más a 100. Planeaba pasar unos días en los pueblos cercanos. Mientras hablaba con el jefe de la aldea esa mañana, se enteró de que estas ratas de trigo estaban presentes en varias aldeas cercanas. Este grupo de ratas era, sin duda, su mejor nutriente para mejorar. Su prolongado robo las había transformado en personas que preferían esconderse y evitar la batalla. Pero nada le gustaba más que meterse con los débiles. Un goblin se encontraba frente a una olla de piedra, removiendo el contenido con un palo de madera. Dentro, una variedad de alimentos inexplicables y pegajosos llenaba la olla. Solo los ingredientes visibles incluían granos de trigo, bayas, semillas de hierba, escarabajos y orugas gigantes. Los diversos ingredientes reaccionaron de forma extraña bajo las llamas, enviando oleadas de aromas extraños y penetrantes que se extendían a través del humo. Pero el goblin inhaló profundamente, con el rostro iluminado de placer, como si hubiera inhalado algo increíblemente delicioso. A pesar de su pequeño cerebro y su pensamiento simple, los goblins comprendían la importancia del fuego. Un hogar, al preservar una fuente de fuego, permitía a la tribu cocinar en cualquier momento y mantener un entorno de anidación más cómodo durante el frío invierno. Si el fuego del hogar se apagaba, tendrían que robar llamas de las aldeas humanas, una tarea abrumadora. La idea de los humanos hizo que el goblin, que estaba cocinando, babeara sin control. La comida en la olla frente a él parecía menos fragante. Pero mientras reflexionaba, otra imagen inolvidable apareció repentinamente en su mente. Era un fragmento de memoria que ocupaba el poco espacio que le quedaba.
Un grupo de humanos altos, empuñando armas afiladas, aniquiló fácilmente a su antigua tribu, sus miembros cayendo en una lluvia de espadas y sangre. Bajo la mirada de esa figura demoníaca, el goblin, ante las frías ballestas que fácilmente podrían masacrar a sus camaradas, se encogió de miedo. Él y varios otros goblins huyeron desesperados hacia el bosque, huyendo cada vez más lejos. Finalmente, recorrieron una distancia desconocida antes de establecerse aquí. Gracias a los esfuerzos de los goblins supervivientes, reconstruyeron su tribu, sobreviviendo a las amenazas de las bestias salvajes. Aunque la nueva generación de goblins era pequeña y escuálida debido a la fragilidad de sus madres, si las cosas continuaban así, algún día podrían volver a disfrutar de una vida de carne. Jejeje, como si pensara en un futuro mejor, la boca del goblin se estiró hasta las orejas, revelando unos dientes gruesos, torcidos y de color marrón amarillento, añadiendo un toque feroz a sus ya feos rasgos. Tap, tap, tap. Resonaron los pasos. El goblin, sorprendido cocinando, levantó la vista al ver una figura verde apresuradamente. Al ver que era un miembro de su tribu, no otra criatura, bajó la guardia por un momento. ¡Guau, guau, guau! Pero los gritos de pánico de sus compañeros lo pusieron nervioso. Los compañeros que regresaban repetían los sonidos que denotaban la naturaleza humana. Es humano. El goblin siguió la dirección que le indicó su compañero más pequeño. Una figura alta emergió, caminando lentamente entre las hojas caídas. La luz del sol caía a raudales tras él, y una inexplicable sensación de opresión se intensificó con los pasos que se acercaban, provocando un dolor agudo en el cerebro del goblin. La imponente figura, tan familiar, parecía arrastrarlo de vuelta a una pesadilla. Sus delgadas pero robustas piernas temblaban inconscientemente. Misil mágico. Una bola de luz azul atravesó el aire, convirtiéndose en el último fragmento de su memoria. ¡Bang! El misil, como una flecha afilada, le atravesó el pecho sin esfuerzo, lanzándolo a volar varios metros. Gauss guardó su bastón. Goblin abatido *1. Total de monstruos abatidos. 83. Su mirada se apagó por completo al observar al goblin caído, notablemente más grande que los demás. Volvió la mirada hacia la cueva distante. Sospechaba que el otro hombre podría ser el líder de la tribu, y nunca perdía el tiempo. Insistía en capturarlo primero. La efectividad en combate de monstruos de bajo nivel como los goblins dependía en gran medida de su líder. Los goblins sin líder no eran más que arena esparcida. Un grupo liderado por un gran goblin podría masacrar a toda una aldea. Si estuvieran bajo el mando de un dragón, su moral se dispararía, transformándolos en guerreros intrépidos. En otro lugar, el goblin que lo había guiado quedó horrorizado al ver a su compañero, con el pecho destrozado. No había previsto que este aterrador humano lo hubiera seguido tan insidiosamente. Estaba a punto de gritar para advertir a los demás en la cueva distante. Justo cuando se ahogaba y se preparaba para hablar, un estoque le cortó la garganta. Su cabeza cayó al suelo y rodó lejos. Goblin matado *1. Total de monstruos matados. 84. Gauss blandió su espada formando una flor, limpiando la sangre de la hoja. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Sintió que se estaba volviendo cada vez más hábil matando goblins. Especialmente con uno o dos goblins como estos, era difícil que sobrevivieran a un solo encuentro. La armadura de mago, el nivel básico de esgrima 1, 8, 10, y el efecto de Némesis otorgado por el título de cazador de goblins le otorgaban el potencial para convertirse en una despiadada máquina de matar goblins. Echó un vistazo al manual de monstruos. El número en la esquina inferior derecha del icono del primer goblin había llegado, sin saberlo, a 45. Esto significaba que 45 goblins habían caído en sus manos. Pero no era suficiente. Comparado con los innumerables goblins que acechaban en el desierto, su número era una gota en el océano. Mientras poseyera la fuerza suficiente, este número solo aumentaría rápidamente. Después de todo, no existía la Asociación de Protección de Goblins Salvajes en este mundo, y nadie condenaría su persecución de la raza goblin. Gauss se acercó a la cueva. Seguía siendo una cueva modesta, de solo 1,4 metros de altura. Con un pensamiento, la mano del mago se cristalizó ante él. Colocó un objeto esférico en la mano y lo guió hacia la cueva. Limitado por la distancia, tras unos 10 metros, se vio obligado a agacharse y entrar en la cueva, aumentando su alcance. Finalmente, tras oír débilmente los sonidos de los goblins en el interior, se detuvo.
Un instante después, controló su mano del mago y usó una cerilla para encender la bola fétida colocada en las profundidades de la cueva. Las llamas se aferraron a la bola fétida, envolviéndola al instante. Junto con las llamas, un denso humo negro y un olor fétido que emanaba rápidamente se elevaron en el aire. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Un olor acre emanó rápidamente de la esfera perforada, como una bomba de humo pestilente, que se extendía por la cueva. Mientras tanto, Gauss ya había salido de la caverna baja, esperando afuera a que los goblins emergieran. Comparado con el humo, el efecto de la bola fétida era más breve y debía liberarse en las profundidades de la caverna para obtener la máxima efectividad. Si bien podía encenderse y lanzarse, existía cierto riesgo de que se apagara. Había encontrado este objeto en una tienda de abarrotes. Como misión en solitario, sin aliados que lo ayudaran, solo podía confiar en la magia y otros objetos para complementar sus tácticas. El único inconveniente era su precio. Una moneda de plata por persona. Por suerte, el dinero fue bien invertido. En poco tiempo, el olor acre de la bola fétida ahuyentó a los goblins. «Tos, tos, tos», exclamaron los goblins, jadeando en busca de aire fresco. Mientras jadeaban, una figura se acercó sigilosamente. Swish. El destello de la espada atravesó la piel, abriéndose con facilidad como tofu. El estoque, imbuido de luz blanca, atravesó a varios goblins. Algunos intentaron resistirse, pero un escudo invisible bloqueó los zarpazos y los golpes de garrote. Gauss envainó su espada y exhaló un largo suspiro. Mirando a su lado, vio a un goblin, inadvertido, agachando los pies, encorvando la espalda, intentando escabullirse sin ser visto por Gauss. Pequeño piel verde astuto. Un instante después, un proyectil mágico lo siguió. ¡Bum! El último goblin cayó al suelo, frustrado. Total de monstruos abatidos: 89. El recuento de goblins abatidos llegó a 50 al mismo tiempo. Tras matar al último goblin, Gauss se quedó allí, aturdido. Sintió como si algo inexplicablemente cambiara en su interior. Al abrir el manual del aventurero, descubrí que el título específico de Goblin había sido mejorado. Has matado a un total de 50 goblins. Tu título, Cazador de Goblins, ha sido mejorado a Asesino de Goblins. Red de novelas taiwanesas -C-FZP. R. Tras mejorar un título, sus efectos también sufren cambios. Efecto actual. Némesis. Aumenta el daño infligido por los ataques contra goblins y razas avanzadas relacionadas en un 20% adicional. Esto también incluye un efecto especial, golpe crítico, que te da la posibilidad de activar un golpe crítico, lo que aumenta significativamente la potencia de tus ataques. Una vez activado, este efecto no se puede volver a activar durante un breve periodo. La mejora del título aumenta la bonificación de daño de Némesis del 10% al 20%. No subestimes este aumento del 10%. En comparación con otros efectos sofisticados, la bonificación de daño en sí misma es un impulso directo y poderoso. El efecto original de Némesis lo hacía invencible contra muchos goblins. Ahora, con un 20%, a los goblins comunes les costaba mucho más enfrentarse a él. Incluso sospechaba que, con su habilidad básica con la espada y la bonificación de daño del 20%, podría incluso enfrentarse al goblin gigante mutado que encontró en su primera misión. Además, la mejora de título le había otorgado a su némesis una bonificación de golpe crítico que, al activarse, aumentaba significativamente su daño de ataque. Gauss examinó el panel, sintiendo que se acercaba cada vez más a convertirse en un matagoblins. Por el momento, no le parecía algo malo. Su manual del aventurero le exigía acumular bajas de monstruos, lo que convertía a los goblins en un objetivo prioritario. Su abundancia y alta capacidad reproductiva los convertían en uno de los monstruos de bajo nivel más comunes. Aunque la mayoría de los goblins no eran demasiado fuertes para él por sí solos, enfrentarse a demasiados a la vez seguía siendo arriesgado. Además, entre los goblins, podían surgir individuos poderosos de niveles desafiantes. El aumento del ataque especial contra goblins le proporcionaría mayor seguridad al completar misiones relacionadas. Se preguntó cuántos goblins necesitaría matar para subir de nivel su título. Gauss reflexionó. Volviendo a la realidad, cortó con destreza la gran oreja del goblin y comenzó a buscar botín por los alrededores. Desafortunadamente, estos goblins eran pobres. Aparte de algunas herramientas de madera y piedra, solo poseían unos pocos trapos andrajosos para refugiarse, que era exactamente lo que esperaba.
En general, cuanto menor era la capacidad de lucha y el deseo del goblin, más barato era su botín. Solo aquellos que representaban una amenaza real para los humanos o las caravanas podían robar suficientes objetos. Sin embargo, en lo profundo de la cueva, Gauss descubrió una pequeña y delgada cabra salvaje, atada con cuerdas y estacas de madera. Este descubrimiento dejó a Gauss sin palabras. La oveja, tendida flácidamente en el suelo, tenía el vientre hinchado. Al observar más de cerca, se podía ver algo parecido a gusanos retorciéndose bajo su vientre. Estaba embarazada. Aunque Gauss había oído desde hacía tiempo que los goblins podían reproducirse de otras hembras sin aislamiento reproductivo, presenciarlo en persona aún le asombraba la extraordinaria capacidad reproductiva del goblin. Los goblins, ya saben, se están descontrolando demasiado. Al observar a la oveja que balaba en el suelo, Gauss decidió darle una muerte rápida. Swish. Con un rápido tajo, la hoja cortó las cuerdas que sujetaban a la oveja, quitándole la vida. Gauss no se detuvo tras rematar a la oveja. Colocó la punta de su espada contra su abdomen, cortando suavemente la delicada piel, dejando al descubierto su cálido interior. Gauss encontró las diminutas criaturas de piel verde, parecidas a ratones, dentro del vientre de la oveja y las sacó una a una con la punta de su espada. Había 6 crías de goblin en total. No demasiadas, pero tampoco pocas. Parece que la cantidad de crías de goblin que una madre puede sobrevivir está estrechamente relacionada con su tamaño. Gauss había oído antes que las crías de goblin de animales pequeños como los conejos a menudo solo producen 1 o 2 camadas, mientras que las más grandes pueden producir varias, 1 docena o incluso más. La nutrición insuficiente proporcionada por la madre también puede provocar el pequeño tamaño del goblin resultante. No es de extrañar que los goblins cercanos fueran tan pequeños. Gauss finalmente había encontrado la respuesta. Las 6 crías de goblin que había matado, al igual que los cachorros de kobold antes, no contribuirían al manual de monstruos, pero Gauss seguía creyendo que era necesario. Si bien matar a estos 6 cachorros no cambiaría la epidemia de goblins, al menos reduciría algunos de los peligros potenciales para las aldeas circundantes durante un corto período de tiempo. Y era solo una cuestión de conveniencia. Después de revisar de nuevo el área alrededor de la cueva para asegurarse de que no faltaba nada, recogió su equipaje y se fue. El cadáver de la cabra también había quedado en la cueva. La carne de goblin es venenosa para los humanos y la mayoría de las demás criaturas, y no puede consumirse como alimento normal. Una cabra, como madre que cría a un goblin bebé, también se vería afectada si se contamina. Además, Gauss no se atrevía a comer después de presenciar lo que acababa de ver. Llegó cerca del campo de trigo donde había matado a 4 goblins antes. Cortó las orejas del trofeo y se llevó los cadáveres de los goblins fuera de los campos, arrojándolos al páramo antes de dirigirse a la aldea. Saludó al hombre corpulento que custodiaba la aldea y atravesó los muros y vallas de barro que había afuera. La aldea estaba tranquila. En el sendero de tierra, una niña pecosa, con una falda de lino descolorida y los pies manchados de barro mezclado con hierba cortada, jugaba con sus compañeros. Junto a las casas de piedra y madera, patios cercados estaban sembrados con diversas flores y enredaderas que proporcionaban sombra. Gauss se detuvo un momento, observando. Comparado con los pueblos más al sur, este era sin duda más próspero y tranquilo. Estaba embelesado, los recuerdos de su pueblo natal resurgieron gradualmente. Sin embargo, un movimiento repentino lo despertó de golpe. Una chica giró la cabeza y gritó a sus compañeros, sin prestar atención al camino, y chocó de frente con él. Gauss, reaccionando rápidamente, ayudó a la chica del vestido de lino a caer al suelo. ¿Estás bien? Estoy bien. La chica, inicialmente nerviosa por chocar con un desconocido, miró el rostro amable y atractivo de Gauss, y luego se relajó. Gracias. Bueno, ten más cuidado la próxima vez, dijo Gauss, ayudando a la chica a levantarse. No pudo evitar sonreír al verla saludarlo tímidamente antes de correr hacia sus compañeros. Sin saberlo, su encanto había cambiado silenciosamente de 5 a 6. Si bien el aumento de carisma potencialmente mejora su apariencia, se trata más de cambiar su temperamento y simpatía. Cuando lo necesita, un valor de carisma más alto le facilita ganarse la confianza de los demás. Gauss, mirando la pacífica aldea, decidió no apresurarse. Planeó limpiar primero a los goblins circundantes y luego cultivar por un tiempo. Quería ver si podía alcanzar los 100 asesinatos de monstruos. Además, practicar hechizos en combate fue una mejora rápida, y ahora que finalmente había encontrado un grupo de goblins débiles, tenía que aprovechar la oportunidad.
Mano de mago tramposo de nivel 0 LV3, 1, 50. Misil mágico de hechizo de nivel 1 LV2, 15, 20. Armadura de mago de hechizo de nivel 1 LV2, 19, 20. La mano de mago ya había alcanzado el nivel 3. La armadura de mago estaba a punto de alcanzar el siguiente nivel, y no sabía si era solo una ilusión, pero últimamente, cada vez que lanzaba armadura de mago, sentía una extraña oleada de calor. Gauss obtuvo la firma del jefe de la aldea para la comisión de la misión. Inicialmente, el jefe asumió que abandonaría la aldea rápidamente, como los demás aventureros. Sin embargo, se sorprendió al oírle decir que planeaba quedarse un tiempo para eliminar a más goblins de los alrededores. Una cálida sonrisa iluminó de inmediato el rostro del jefe. Al oír a Gauss preguntar si había posadas en la aldea donde pudiera quedarse un rato, lo invitó con entusiasmo a su habitación, que había preparado para que descansara. Agradeció la disposición de Gauss a quedarse y eliminar a los goblins. Aunque otros goblins no estuvieran tan cerca de su aldea, o incluso en otras aldeas, su presencia representaba una amenaza potencial. Los goblins no son criaturas inertes. Una vez que se establecen en un lugar, no migran. Es raro encontrar a alguien como Gauss dispuesto a dedicar tiempo a una tarea tan inútil, incluso después de completar la comisión. Incapaz de persuadir al jefe de la aldea, Gauss se vio obligado a quedarse temporalmente en su casa. Además de su hijo y su nuera, había un adolescente de pelo corto, castaño oscuro. Al enterarse de que era aventurero, el chico, entusiasmado, lo acribilló a preguntas, como: ¿los goblins se bañan y defecan? ¿Quiénes son más fuertes, los humanos o los goblins? ¿Cómo se convierte uno en aventurero? Respondió Gauss, relatando con naturalidad sus experiencias mientras, a la luz de una lámpara de aceite, trataba la oreja izquierda del goblin, un objeto de misión, con un conservante. Al fin y al cabo, si no se trataba, la oreja probablemente estaría podrida e irreconocible para cuando regresara a Pueblo Caliza para entregar la misión. Tras manipular el objeto, se lavó las manos y comenzó a cuidar su armadura y armas. Acarició suavemente la gamuza empapada en aceite sobre la hoja. La luz de la luna que entraba por la ventana se reflejaba en la hoja pulida, formando un hermoso arco azul pálido. Por suerte, el nieto del jefe de la aldea, aunque increíblemente curioso, no era travieso por naturaleza. Simplemente se agachó y observó todo el tiempo, con los ojos brillantes, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. Así que Gauss lo dejó observar. Genos, es hora de dormir. No fue hasta que oscureció la noche y la madre del niño regordete, con una sonrisa amable en el rostro, lo llamó. Solo entonces, a regañadientes, saltó del taburete. Vuelve. Puedo verte mañana. El niño miró a Gauss con anhelo. Gauss hizo una pausa. Entonces será mejor que te levantes temprano. Deberías salir mañana por la mañana. ¿Puedes llevarme contigo? Lo siento, no puedo. La madre sonrió y asintió, luego apartó al niño. El niño se quedó en la puerta con una mirada testaruda y reticente. Gauss negó con la cabeza, sabiendo que probablemente había influido en la vida de un adolescente rural. Quizás, dentro de años, otro joven dejaría su pueblo natal y se embarcaría en el camino de la aventura. ¿Sería eso algo bueno o malo? Gauss no tenía ni idea. Tras la partida del joven, Gauss continuó enfrascado en el mantenimiento de su equipo. Era parte de la rutina diaria de todo aventurero. Debían mantenerlo en buen estado constantemente para asegurar su estabilidad. Al día siguiente, el jefe de la aldea lo recibió calurosamente para desayunar. Por desgracia, no estaba acostumbrado y no comió lo suficiente. Solo pudo tomar a escondidas unos trozos de carne seca del paquete, originalmente destinados a emergencias, y los masticó. Entonces me voy, se despidió Gauss del jefe de la aldea y de Genos. Jefe de la aldea, acaba de decir que alguien en la aldea vecina vio avistamientos de goblins, ¿verdad? Sí, oí al líder de la caravana mencionarlo hace unos días. Gire a la izquierda al salir de la aldea y siga el camino recto. La primera aldea que encuentre será esa. Tras confirmar la información, Gauss se marchó, satisfecho. Quizá fueran chismes sin fundamento, pero era mejor que buscar sin rumbo y sin información. Al salir de la aldea, Gauss continuó su camino, siguiendo la dirección que le había dado el jefe de la aldea. El crepúsculo brillaba a través del bosque, cubriendo el denso follaje con un tono cálido. Pero sentado junto a las raíces nudosas de un viejo roble, el corazón del cazador Randall se enfrió. Apretó los dientes, el sudor goteaba por sus sienes arrugadas. El sudor goteaba sobre la maldita y espantosa herida, haciéndole jadear de nuevo.
El cazador fue herido por su propia trampa. Qué irónico. Sus toscas ropas empapadas de sudor, y miró ansiosamente los arbustos, que se oscurecían con la puesta de sol. A una docena de pasos de distancia, en las sombras de los arbustos, varios pares de ojos turbios, brillantes de codicia y salivando de deseo, lo miraban fijamente. Eran estos goblins los que lo habían llevado a este punto de desesperación. Estos diablillos escuálidos de piel verde, con la piel tan sucia que parecía a punto de enmohecerse y musgo, y relativamente pequeños para un goblin, podrían haberlos repelido en circunstancias normales. Pero ahora, la herida, que solo había logrado detener la hemorragia, se volvía cada vez más dolorosa, nublando su visión y su consciencia. Miró el arco y la flecha que sostenía en la mano. Si no fuera por el efecto disuasorio del arma, los goblins se habrían abalanzado sobre él. Por desgracia, sabía que el efecto disuasorio del arco y la flecha no duraría mucho. La noche pronto oscurecería. Para entonces, no solo habría perdido la fuerza para tensar el arco, sino que, incluso si la hubiera tenido, probablemente sería difícil alcanzar a los goblins en la oscuridad total. A un Randall se le encogió el corazón. Sabía que no sobreviviría a la noche. El tiempo pasaba. El dolor punzante de la herida en su pierna le nublaba la consciencia, dejándolo somnoliento, como si lo hubieran drogado. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, la adorable figura de su hija, Taylor, apareció de repente ante sus ojos. La madre de la niña había fallecido de una grave enfermedad hacía unos años, y ahora él también moría. ¿Qué haría con su hija, que solo tenía unos años? Era un forastero en el pueblo y no tenía parientes. Incluso si otros tuvieran la amabilidad de criar a su hija, ¿la tratarían bien? Una multitud de pensamientos invadieron su mente, y un fuerte deseo de sobrevivir venció su somnolencia. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, el diablillo de piel verde ya se acercaba como una mosca en una grieta. Dejó escapar un rugido desesperado, como un animal atrapado. «¡Fuera de aquí! ¡Bastardos!». Al mismo tiempo, levantó la mano, intentando tensar el arco para repeler a los goblins que se acercaban. Desafortunadamente, justo cuando la levantaba para tensar el arco, se dio cuenta de cuánta fuerza había perdido. Su brazo, que nunca antes había sentido tan pesado, se levantó y tensó ligeramente la cuerda, pero cedió de repente. Una flecha de madera flácida salió disparada, recorriendo 2 o 3 metros antes de hundirse en la tierra. Mal. El corazón del cazador Randall dio un vuelco. Como era de esperar, tras revelar su debilidad, los astutos y codiciosos goblins comprendieron su debilidad. Corrieron hacia él, sin ponerlo a prueba, como hienas oliendo sangre. Al acercarse, emitían un espeluznante gorgoteo, con sus horribles ojos llenos de codicia y asesinato. En la profunda noche, parecían demonios del infierno. «Vamos. Vamos», amenazó Randall con voz ronca. De repente, un goblin en el extremo izquierdo, ligeramente más grande que sus compañeros, lanzó un grito desgarrador y, como un relámpago, se abalanzó sobre él con fiereza, empuñando un cuchillo oxidado. Se acabó. No hay forma de asustarlos. Randall se quedó en blanco, y sus manos perdieron la fuerza para resistir. Solo pudo observar con impotencia cómo el feroz demonio, envuelto en heledora suciedad, descomposición y excrementos, se precipitaba hacia él, con el cuchillo oxidado en su mano agrandándose constantemente ante sus ojos. Este libro se publicó originalmente en línea por 5e5h5. Zumbido. En el momento crítico. Desde un lado, un sonido completamente diferente, pero extremadamente penetrante, atravesó el aire opaco. ¡Puf! La bola de luz azul que iluminó la noche, con una velocidad muy superior al ataque del goblin, lo clavó en el costado de su pecho con increíble precisión. La aterradora fuerza y el poder destructivo desgarraron su piel y carne casi al instante del contacto, dejando vetas de músculo carmesí que crujían como cuerdas rotas. La pequeña figura verde pálida salió despedida de inmediato, estrellándose contra un tronco nudoso en la distancia. El cuerpo inmundo se estremeció solo 2 veces antes de desplomarse por el tronco y estrellarse contra el suelo. Los demás goblins quedaron atónitos ante el repentino ataque y la trágica pérdida de sus compañeros. Sus ojos amarillos nublados estaban llenos de un miedo primario que provenía de lo más profundo de su ser. Sus gargantas se revolvieron, sus pasos hacia adelante se endurecieron repentinamente. Giraron lentamente la cabeza para mirar en dirección al ataque. Randall jadeó en busca de aire, con el corazón latiendo contra su pecho, amenazando con salírsele por la garganta. El repentino cambio también lo había dejado en blanco.
Entonces, al darse cuenta de lo sucedido, miró de repente en dirección a la bola de luz azul. La tenue luz de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, y su tenue brillo plateado enmarcaba una figura alta y bien proporcionada. Era un joven apuesto. Gracias a Dios, no llegamos demasiado tarde. ¿Salvado? El cazador Randall sintió una oleada de alegría por haber sobrevivido. Ten cuidado, todavía quedan varios. La breve alegría de Randall se desvaneció, pero no olvidó advertir al recién llegado, con la voz casi ronca. Era de noche, y los goblins en la jungla eran mucho más peligrosos que de día. Un momento de descuido podía resultar en una amenaza fatal. No te preocupes, tengo experiencia. No los dejaré escapar. El joven asintió con calma, como si hubiera malinterpretado algo. Soy Goblin Slayer. ¿Goblin Slayer? Randall se quedó atónito. Antes de que pudiera decir nada, el joven se movió de repente, como un rayo de luz plateada entre los arbustos. Swish. Con un movimiento de muñeca, su estoque se transformó en una ágil y larga serpiente, perforando la nuez del goblin con precisión. Al observar con atención, la hoja parecía estar cubierta de un tenue resplandor fluorescente. El segundo. La voz clara del joven resonó con nitidez en el tranquilo bosque. Una lanza corta de hueso se lanzó hacia él desde otra dirección. Pequeño. Los ojos del cazador Randall se abrieron de par en par al verlo, pero las palabras se le quedaron en la garganta al instante. La lanza corta y blanca emanó una diminuta luz azul al entrar en contacto con el cuerpo del joven, y el impacto, como gotas de lluvia cayendo en un charco profundo, se desvaneció en el aire, cayendo al suelo con estrépito. Otro goblin, aparentemente inspirado por la valentía de su compañero, se acercó rodando y clavó su daga de piedra directamente en las costillas del joven, en dirección al corazón. Zumbido. Las ondas volvieron a resonar alrededor de la armadura de cuero del hombre que se acercaba. La estocada del goblin pareció neutralizada por una fuerza misteriosa que no podía comprender. Aprovechando su momento de distracción, un estoque se elevó. Swish. El lomo de la hoja cortó sin piedad el cuello del joven, lanzando una cabeza por los aires en medio de una nube de sangre carmesí y pegajosa. El tercero, la voz monótona del invocador seguía resonando en la noche. Pero esta voz aparentemente indiferente, para los dos goblins restantes, sonaba indistinguible de una sentencia de muerte. Tras la rápida masacre de 3 de sus compañeros, los 2 últimos goblins finalmente se derrumbaron. Se dieron la vuelta y se adentraron en la jungla, intentando escapar. El joven, sin embargo, fue aún más rápido, alcanzando al goblin que había lanzado la lanza corta y clavándole su estoque en el corazón. ¿Un ataque furtivo y a la fuga? El cuarto. Entonces, con la mano izquierda, sacó el bastón de hueso de su cintura y lo apuntó al último goblin. Una bola de luz azul se concentró rápidamente. Zumbido. La bola de luz azul estalló de nuevo como un rayo de luz, golpeando al último goblin que huía por la espalda. El poderoso golpe aplastó su cuerpo y lo inmovilizó contra el suelo, dejando una espesa sangre brotando de la herida. El quinto. Un Randall, apoyado en las raíces del árbol, estaba completamente aturdido. Este joven era increíblemente poderoso. Había visto a otros guerreros poderosos antes, pero ninguno con tanta facilidad como este. Con cada golpe de su espada, despachaba a un goblin. Un paso, un goblin, sin desperdicio de movimiento. Sus movimientos eran tan limpios y precisos como si estuviera matando a un grupo de pollitos. ¿Estás bien?, preguntó el joven, acercándose al hombre herido de mediana edad. Sus ojos esmeralda miraban fijamente el torniquete ensangrentado. Era Gauss. No, estoy bien. Un Randall abrió sus pálidos labios. Gracias por tu ayuda. Tras la calma, Randall sintió un profundo alivio por haber sobrevivido y gratitud por el apuesto hombre que tenía delante. A sus ojos, el joven que le había salvado la vida y el futuro de su hija, Taylor, era nada menos que un ángel. Solo después de 1 o 2 horas de agonía y desesperación pudo apreciar realmente lo afortunado que era de haber sobrevivido. Déjame atenderte primero, dijo Gauss, examinando las heridas del hombre. Recuperó una venda, polvo hemostático y otros suministros médicos básicos. Aunque no los había usado hasta entonces, siempre los llevaba consigo en sus salidas. Quizás 9 de cada 10 veces no los necesitaría, pero debía estar preparado para la 10ª. ¿Y ahora, no era el momento de usarlos? Gauss curó brevemente las heridas del hombre, luego lo cargó a la espalda y caminó con paso firme hacia su aldea. No te duermas, agárrate. De acuerdo, gracias, dijo Randall apretando los dientes. ¿Conoces el camino?
Le preocupaba que el hombre, desconocido para él, se perdiera en el bosque de noche. No te preocupes, vengo de tu aldea, dijo Gauss para tranquilizarlo. Había aceptado una petición temporal de los aldeanos para buscar a los goblins y al cazador que no había regresado del bosque. Por suerte, llegó a tiempo, logrando ambos objetivos. Salvó una vida, ganó dinero e incluso mató a un goblin. Una combinación perfecta de 3 en 1. En cuanto al regreso a la aldea, examinó el mapa mentalmente. Tenía una dirección clara. Podía caminar con los ojos cerrados sin perderse. En la profunda penumbra, bajo el viejo algarrobo que se alzaba frente a la puerta del pueblo, varios aldeanos esperaban con antorchas en la mano. ¿Por qué no has vuelto todavía? ¿Tan desesperado está que se ha sacrificado? SHH. No digas eso. Pequeña Taylor, vuelve a la cama. Mañana volverá tu padre, dijo el anciano jefe del pueblo, dudando un momento al ver a la niña a su lado, con los párpados caídos y los ojos enrojecidos. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Gigabytes Mayor Gigabytes Gigabytes. Gigabytes Gigabytes. Taylor, de 9 años, envuelta en una capa de arpillera de retazos, pisó descalza el barro frío y duro manchado de estiércol. Bajó la cabeza y no dijo nada, con la mirada fija en sus dedos enrojecidos. Tenía zapatos, pero justo ahora, al anochecer, unos niños traviesos del pueblo se burlaron de ella por no tener padre. Se peleó con ellos y perdió los zapatos. ¿De verdad volverá papá? Mientras el cielo oscurecía, su padre, que normalmente ya debería haber vuelto a casa, aún no había salido de la entrada del pueblo. Varios hombres mayores lo habían buscado por los alrededores, pero no lo encontraron. Estaba a punto de perder la esperanza. Pero entonces un apuesto hermano mayor se agachó a su lado, sonriendo y prometiendo hacer todo lo posible por traerlo de vuelta. Esas palabras alimentaron su último atisbo de esperanza. El anciano jefe del pueblo no pudo responder a la pregunta de Taylor. Simplemente suspiró y le dio una palmadita en la cabeza. Con sus años de experiencia, esta situación probablemente había sido un accidente. Randall no era un cazador novato que perdiera la noción del tiempo y la orientación en el bosque. Lo único que se interponía en su camino era el peligro, tal vez un oso salvaje o una manada de monstruos. Fuera lo que fuese, era mortal en la oscuridad. Antes del anochecer, la aldea había enviado a varios jóvenes a buscar, pero encontrar a alguien en el vasto bosque no era tarea fácil. Incluso los jóvenes aventureros que recientemente habían salido a ayudar a Randall no creían poder encontrar a una persona desaparecida en la oscuridad total. Parece que alguien ha vuelto. Justo cuando el anciano jefe de la aldea suspiraba para sus adentros, un aldeano cercano señaló repentinamente a lo lejos, exclamando sorprendido. Todos siguieron su dirección, con la mirada fija en el horizonte. Efectivamente, a la luz de la luna, se vislumbró una figura acercándose desde el final del camino. Pronto, la figura se distinguió. Era un joven de paso firme, que llevaba a la espalda a un hombre de mediana edad de rostro pálido. Es Randall. Lo trajo de vuelta. Varios aldeanos observaron los rasgos del joven, dándose cuenta de que era el aventurero que había llegado a la aldea esa misma tarde. Increíblemente, este hombre, completamente desconocido para el terreno local, había recuperado con éxito al Randall desaparecido en la espesura del bosque. ¿Hay un médico en el pueblo? Está herido, dijo Gauss, trotando hacia la puerta. Sí, síganme. Sin perder tiempo, los aldeanos miraron al visiblemente frágil Randall y de inmediato los guiaron. Como aldeanos, todos se alegraron por la suerte de Randall y Taylor. Mientras Gauss seguía al aldeano que lo guiaba, miró a la niña que lo seguía apresuradamente. Papá, ¿estás bien? Taylor, deberías acostarte primero. Randall se obligó a sonreír. No tengo sueño. Taylor se secó las lágrimas de emoción. Intercambió una mirada con Gauss, con los ojos llenos de gratitud. Como dice el dicho, los niños de familias pobres crecen temprano, y esto es aún más cierto en estos tiempos. Aunque solo tenía 9 años, en su vida anterior, Gauss habría sido una despreocupada estudiante de primaria obsesionada con el juego para móviles Pesticide, pero en realidad entendía muchas de las cosas del mundo. Sobre todo porque su madre había fallecido a causa de una grave enfermedad hacía 2 años, dejándola con su padre como único apoyo. Sabía también que este desconocido, al aventurarse en el bosque al anochecer para ayudarla a encontrar a su padre, corría un gran riesgo. Hermano mayor, gracias por salvar a mi padre. Sí. Después de todo, te lo prometí y me alegro de haber cumplido mi palabra.
Gauss se sintió un poco confuso al observar los ojos llorosos de la niña, pero su rostro estaba lleno de alegría. Esta época, sin duda, no era especialmente buena para la gente común de los estratos más bajos de la sociedad. No era de extrañar que hubiera un flujo constante de nuevos aventureros. Quizá fuera esta reticencia a confiar en los demás, a la incapacidad de cambiar su situación, lo que alimentaba su reticencia. Al día siguiente, Gauss madrugó y fue a cobrar el pago que los aldeanos le habían dado el día anterior, pagado con el tesoro común de la aldea. Eran 5 monedas de plata. Mientras cobraba, también preguntó por el bienestar de Randall. Después de todo, él mismo lo había salvado. Supo que Randall, tras recibir un tratamiento sencillo de un médico local, había sido llevado en carruaje al pueblo más cercano al norte para recibir tratamiento profesional en la iglesia. Por experiencia propia, era improbable que corriera peligro, y le habían salvado la vida. Gauss respiró aliviado al saber que no estaba gravemente herido. Aquí está la recompensa prometida. 5 monedas de plata. Por favor, tómelas, dijo el jefe de la aldea, ofreciéndole las 5 monedas. Justo cuando Gauss estaba a punto de darse la vuelta, le dijo: «Guerrero, ¿puedo encomendarte otra misión?» «Jefe de la aldea», dijo, con una mirada cada vez más penetrante. «Me gustaría que nos ayudara a erradicar a los goblins de por aquí». Miró hacia el bosque, con los ojos ensombrecidos. «También enviaremos a 2 hombres fuertes para que lo acompañen. Le pagaremos 90 monedas de cobre por cada goblin que mate. ¿Está dispuesto a hacerlo?» Generalmente, con goblins, ver uno significaba que había al menos una manada cerca. Con la experiencia de Randall en mente, la aldea decidió confiarle a este joven aventurero la tarea de exterminarlos. Aunque parecía joven, tras traer a Randall de vuelta con éxito la noche anterior y confirmar su destreza en combate, los demás aldeanos habían reconocido tímidamente su potencial como aventurero. Ante esta repentina petición, Gauss no pudo negarse. Había venido aquí para matar goblins, e incluso sin recompensa, haría el viaje. Ahora que los aldeanos estaban dispuestos a complementar sus ingresos, ¿por qué no? Quizás esta sea la verdad de que las buenas acciones tienen recompensa. Anoche, a pesar de correr un pequeño riesgo, rescató al hombre y se ganó la confianza de los aldeanos, lo que les permitió confiarle más tareas. Si este fuera un mundo de juego, sentía que su reputación en la aldea habría mejorado considerablemente. En cuanto a enviar a alguien para que lo acompañara, no tenía objeción. Después de todo, los aldeanos no eran como el gremio de aventureros, con métodos especiales para detectar objetos de misión falsificados. Naturalmente, necesitaba a alguien que lo acompañara y también para asegurarse de que todos los goblins hubieran sido aniquilados. Aceptando esta nueva comisión de la aldea, Gauss recogió rápidamente su equipo y siguió a otros 2 aldeanos armados hacia el bosque. Chichichichi, el canto de las cigarras resonaba por el bosque. A veces, Gauss sentía que encontrar goblins era más problemático que matarlos. Primero condujo a sus hombres al lugar donde el cazador Randall había quedado atrapado la noche anterior. Registraron la zona en busca de pistas, pero no encontraron nada significativo. Supongo que la próxima vez que vuelva a Greystone, tendré que visitar a la señora Andrei, la Halfling, y preguntarle si puedo comprar hechizos de detección o percepción baratos y útiles. Como mínimo, tendré que preguntar dónde puedo aprenderlos. Si tengo un truco o hechizo de detección útil, no necesito dominarlo a la perfección. Basta con usarlo cuando lo necesite, y al menos me ahorrará mucho tiempo. Tras vagar por el bosque casi todo el día, Gauss finalmente avistó huellas de goblins por la tarde. Sobre una piedra gris se veían unas pequeñas huellas secas. Total de monstruos muertos: 94. Tras matar a los 5 goblins la noche anterior, solo quedaban 6 para alcanzar los 100. Encontrar una sola manada de goblins probablemente cumpliría el objetivo. Gauss no era el único encantado, al igual que los 2 aldeanos que lo habían acompañado durante casi todo el día. Tras encontrar señales de actividad, Gauss intensificó su búsqueda. Efectivamente, encontró una manada de goblins en un lodazal. Observando desde la distancia, descubrió que la manada era relativamente pequeña, con solo 8 criaturas de piel verde bañándose en el lodo. No estaba claro si los 5 goblins de ayer pertenecían a la misma manada. Incluso si los incluían, solo había 13. Este grupo de goblins también era pequeño, generalmente de alrededor de 1 metro de altura. Debes saber que, por lo general, los goblins bien desarrollados suelen medir alrededor de 1,45 metros. Aunque ambos son goblins, la diferencia de altura es bastante notable. Por eso mucha gente confunde su poder de combate.
Incluso los goblins comunes varían en fuerza. Esperen aquí, iré solo, advirtió Gauss, temiendo que los dos aldeanos los siguieran. Creía que podía arreglárselas solo, pero también le preocupaba que accidentalmente robaran algunos y se quedaran cortos de 100, lo cual sería desastroso. Entonces tengan cuidado, dijo Gauss, aunque su preocupación era exagerada. De todos modos, los dos aldeanos no planeaban ayudarlo. La figura de Gauss se movió rápidamente por el bosque, acercándose sigilosamente al lodo. Quizás inmersos en el refrescante placer de un baño de lodo, la vigilancia de los goblins había disminuido considerablemente. Gauss estaba casi allí cuando uno de ellos notó de repente su presencia. ¡Guau, guau, guau! Como advertencia, Gauss ya se había hundido en el barro, apenas hasta los tobillos. Empujó con fuerza, haciendo volar el barro. Un estoque helado atravesó el aire. Desde arriba, atravesó la garganta de un goblin. Uno goblin abatido. Total de monstruos abatidos. 95. Los demás goblins fueron un poco más lentos, luchando frenéticamente por sus armas. Presos del pánico, Gauss decapitó rápidamente a otro goblin. Total de monstruos abatidos. 96. La esgrima de Gauss se volvió más rápida y afinada. Estas casi 100 matanzas de monstruos no eran solo un recuento. Reflejaban la mejora de sus habilidades generales. Eficiencia en la matanza, fortaleza mental, estrategias inmediatas, comprensión de las reacciones y ataques de monstruos específicos. Estas habilidades y juicios, irreconocibles por valores numéricos, requieren la acumulación de una amplia experiencia en combate. Unos minutos después, cuando el último goblin clavó su lanza de piedra, cuya punta atravesó el abdomen de Gauss, fue finalmente absorbida por una fuerza invisible. Gauss, ante la mirada reticente del goblin, alzó su estoque y le cortó el cuello, haciendo que su cabeza cayera al barro. La batalla había terminado. Tras aniquilar a todos los goblins, Gauss consultó con entusiasmo el manual del aventurero. Efectivamente, tras alcanzar el umbral de 100 muertes, el sistema otorgaba nuevas recompensas, igual que en etapas anteriores. Mató a uno goblin. Total de monstruos eliminados. 102. Recompensa. Talento resistencia mágica. Resistencia mágica aumenta la resistencia a hechizos externos según tu poder mágico, debilitando los efectos de la magia hostil. La efectividad de este talento es proporcional a tu poder mágico. Recompensa. Fuerza +1. Siguiente etapa. Mata a un total de 200 monstruos. Un calor misterioso recorrió el cuerpo de Gauss, sobre todo sus músculos. Una energía misteriosa los impregnaba como manos invisibles amasándolos. Las fibras musculares se tensaron y tensaron a una velocidad visible, y los músculos previamente flácidos se solidificaron rápidamente. En solo unas pocas respiraciones, Gauss sintió una oleada de fuerza. Abriendo los ojos, una sonrisa se extendió por su rostro. No era solo su fuerza la que había aumentado. A diferencia del sistema anterior de recompensas por hechizos y puntos de atributo, esta vez había algo nuevo. El talento resistencia mágica fue otorgado. En el momento en que Gauss vio el talento, sus ojos se iluminaron. No hacía falta decir que era más valioso, los hechizos o el talento. Incluso sin las recompensas del sistema, teóricamente podría adquirir hechizos mediante el estudio de libros de hechizos o la instrucción. Pero el talento era diferente. Al menos según la información que conocía hasta ahora, otros aprendices solo podían obtener talentos en función del desarrollo de sus habilidades al avanzar. Pero él, incluso antes de su ascenso, ya poseía 2 talentos que mejoraban el crecimiento. Una era digestión rápida, que aumentaba según el número de goblins eliminados, y la otra era resistencia mágica, que acababa de adquirir. Según la descripción, la fuerza de esta resistencia parecía estar relacionada con la calidad de su propio poder mágico. Así que, en teoría, a medida que su poder mágico crecía, su resistencia mágica también lo haría. Un efecto aterrador. Además, esta resistencia mágica también cubría un vacío de Gauss. De hecho, hacía unos días, cuando apenas dominaba el uso de la armadura mágica contra otros objetivos, descubrió durante las pruebas que ésta era mucho más resistente a los ataques físicos que a los mágicos. En el momento en que sus proyectiles mágicos impactaban en la armadura mágica, desencadenaban una mayor oleada de poder mágico, provocando que la armadura mágica se volviera inestable. Había asumido que la protección de la armadura mágica contra ataques mágicos era inherentemente insuficiente o que su entrenamiento no había sido suficiente. Pero ahora, con el don de la resistencia mágica, ya no necesitaba saber la razón.
Con este talento, sin duda se sentiría más cómodo enfrentando ataques mágicos. Quizás, con la adición de resistencia mágica a la armadura de mago, su resistencia a los ataques de hechizos aumentaría significativamente. Además, una vez que ascendiera a una clase superior usando la armadura de mago como su habilidad principal, el hechizo en sí sufriría una mayor transformación, aumentando su poder defensivo a un nivel aterrador para su nivel. Tras revisar rápidamente los efectos de resistencia mágica, echó un vistazo a la segunda recompensa. +1 a fuerza. Era una pena que no se hubiera añadido a su estadística más fuerte, inteligencia. Dudaba seriamente que los puntos de bonificación en el manual del aventurero fueran aleatorios. Sin embargo, añadirlo a fuerza no estaba nada mal. Al menos, Gauss estaba muy satisfecho con el aumento de fuerza que ahora poseía. Como aprendiz de mago, tenía que admitir que, al menos en las primeras etapas, esta espada en sus manos sería de gran ayuda. El aumento de fuerza era una mejora significativa para sus capacidades de combate actuales.